Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Buenos días. Rivera y con mucho gusto les saludo aquí en su canal Adultos Mayores Geniales. Como siempre, deseando que este video cuando llegue a ustedes los encuentre plenos de bienestar y de salud. El día de hoy vamos a continuar. Hemos tenido mucha suerte de que muchos adultos maduros hayan decidido venir a platicarnos los testimonios de su vida, de sus experiencias y compartirnos sus recomendaciones para todas las generaciones que vamos hacia esta etapa. Esta plática la vamos a realizar con el profesor Rubén Galicia. El profesor nos va a venir, aparte de platicar de sus testimonios profesionales y de vida, de un punto que hemos tocado antes, que ha sido muy importante en los temas de reflexión, que son los grupos de soporte, los grupos de apoyo, en cómo el formar buenas amistades desde la infancia, adolescencia y juventud, en la adultez mayor y en la adultez madura nos ayuda también a sentirnos soportados, apoyados y grupos de confianza que muchas veces a lo mejor hasta de auxilio nos pueden resultar. De igual manera, pues el profesor nos puede platicar también de distintos aspectos generacionales con respecto a la docencia y a lo mejor algunas recomendaciones que él puede hacer también hacia los jóvenes para llegar a una adultez mayor con mucha fortaleza como la que él tiene actualmente. Antes de iniciar, bueno, no dejo de solicitarles de favor que nos den su apoyo suscribiéndose al canal, indicando con su manita arriba si los contenidos les están agradando, que nos dejen sus comentarios abajo de este video o también si incluso quieren tener un diálogo más a fondo y nos quieren tal vez postular a otros de sus adultos mayores, nos pueden escribir a nuestro canal en el correo adultosmayores.geniales@gmail.com. Igual, si gustan compartir estos contenidos para que lleguen a más personas que pudieran estar interesadas, a nosotros nos sería de mucha ayuda. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a darle la bienvenida el día de hoy al profesor Rubén Galicia. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por el momento estoy bien, en Muy bien, excelente condición de física, claro. mental y todo. Sí, incluso que estuvo usted de cumpleaños, ¿no? Así fue el día 1 de este mes. Cumplí 82 años. Sí, 82 años. muy bien llevados, profesor, se ve. Pues considero que sí. Muy bien, profesor. Pues bueno, si gusta entonces, comenzamos la charla, que nos cuente usted pues cómo transcurrió, dónde nació, cómo transcurrió su infancia, si tiene también anécdotas de su infancia, de su juventud. Mi infancia transcurrió con algunas penalidades debido a que de escasez de economía Sí, para sufragar los gastos de mi familia, ya que mi padre se dedicó a las actividades agrícolas. Bueno, fue campesino más bien, fue campesino y el producto de su esfuerzo no alcanzaba para solventar los gastos de toda la familia. De modo, pero que a pesar de esa situación en que transcurrió nuestra infancia, puedo decir que vivimos en armonía con mis hermanos. Fueron 6 hermanos, 5 hermanos y una hermana. sí, Y en ese ambiente nos divertimos, gozamos de con nuestros juguetes que nosotros mismos elaboramos. Algunos fueron comprados, pero generalmente con los recursos que hay en ese medio, fabricamos, elaboramos nuestros juguetes.
Sí, Y de esa manera convivimos sanamente y en forma alegre, contentos. Eso fue lo que corresponde a la infancia que tuve con mis hermanos, ¿no? Y desde luego había una convivencia tranquila, llenos pues, de familia, pues, claro. entre padres y hermanos. A pesar de las limitaciones, tuvimos una infancia Feliz. feliz, 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 feliz. No, no Muy. nos quejamos en ese sentido. ¿Ustedes son Eh, de dónde, profesor? Nací en una población llamada Atoyatempa, perteneciente al estado de Puebla. Ah, Se ubica en una región donde inicia la región mixteca, propiamente mixteca del sí. estado de Puebla, porque la mixteca abarca hasta Oaxaca, Guerrero. Yo nací en ese lugar, nací y en esa fecha. Eh, bueno, eh, ¿qué más podría comentarle? Sobre su juventud, Ah, mi juventud. Mi juventud propiamente transcurrió en, en el plantel donde me inscribieron para estudiar, precisamente en un internado normal también. Ahí hice mi juventud propiamente, porque mi niñez fue ahí mi tierra natal, y ya la juventud, la adolescencia y juventud lo hice en, el, en la escuela normal, e internado, desde luego. Ahí transcurrió mi juventud. claro, la normal indicando que era para hacerse maestro, ¿cierto? Claro, la normal, bueno, internado, normal, era para preparar a jóvenes de hijos de campesinos para que al terminar sus estudios fueran a otros lugares del país para a veces abrir una nueva escuela. Bueno, depende dependió de las necesidades de las comunidades que tenían. Ahí nos mandaban, y por eso yo acudí para estudiar a ese internado del cual me refiero. Ahí fue mi juventud. Sí, 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 maestra. no, no se preocupe, igual soy Tere para usted, no se preocupe. De cualquier manera, bueno, antes de pasar hacia adelante, ¿qué era lo que cultivaban ustedes, su papá en particular? Lo tradicional, el maíz, frijol, calabaza, eso es lo que sembraban y cosechaban. Ok, Y, ¿y usted aprendió precisamente también al cultivo, la cosecha? sí, en un inicio sí, de pequeño me enviaban al campo, pero me separé de la familia a los 12 o 13 años para ingresar a la A ir a escuela. estudiar. Ahí ya no practiqué ninguna actividad del campo. Claro, claro. ¿Ya a usted le gustó esta vocación de maestro? Sí la encontró acorde a lo que usted deseaba? Mire, no precisamente fue mi vocación estudiar la normal, Sí, ya que mis aspiraciones personales eran otras, ¿no? Tal vez estudiar alguna carrera universitaria, en fin, pero pues así pasó. claro. Había que Mi, pa, seguir mi las cosas. padre me llevó a ese internado, y ahí desarrollé
mis estudios de normalista. De normalista. Sí. Y durante su escuela, entiendo que allí hizo usted grandes amistades. Claro que sí, sí. En un inicio, pues iba temeroso, porque no conocía el ambiente de, de la escuela, el ambiente de los muchachos, el ambiente. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo, hice amistades muy íntimos desde entonces. Sí. Y claro, formamos algún grupo pues, que nos distinguiera de los demás compañeros. Claro. Y ustedes les llamaban de alguna forma peculiar, y ahorita cuéntenos por qué hacían. Bueno, el grupo que formamos fueron 5 compañeros muy amigos íntimos. Formamos un grupo que le llamamos Villalobos. Villalobos viene el nombre de una película que en aquel entonces en el poblado se exhibía, llamado Los Villalobos. Los Villalobos, los protagonistas de esa película fueron, si no mal recuerdo, Joaquín Cordero, y otros que no recuerdo precisamente sus nombres. Sí. De esos héroes de la película trataron de rescatar lo que les habían sustraído de esos pueblos. Los caciques, los terratenientes, todos se habían apoderado de sus bienes, de sus pueblos. Sí. Y cuando llegaban los Villalobos, que eran 3 también hermanos, exclamaban con júbilo los pobladores, los habitantes de esa región, exclamando, ¡ahí vienen los Villalobos! Significando que había llegado la salvación de ellos. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros adoptamos ese nombre de los integrantes de la película llamado Villalobos. Nos autonombramos también como Villalobos. Y así, en los salones, en los dormitorios, en los comedores, llegábamos intempestivamente, y nuestros compañeros que estaban ahí en el comedor, en el dormitorio, o en cualquier lugar, exclamaban también, ¡ahí vienen los Villalobos! ¡Ahí vienen los Villalobos! Entonces, de modo que nos hicimos famosos en la escuela. Y claro que tuvimos algunas aventuras, unas correrías, algunos nos escapamos del plantel. Nos escapamos del plantel en los días no hábiles, no había clases, sábados o domingos. En una ocasión pensamos o acordamos de ir a la ciudad de Teciutlán, Puebla, en donde ya se acaba la feria anual del lugar, en donde acudían actores, artistas, y otros artistas que llegaron a una plaza de toros, un toreo, pues. Sí. Pero no entramos porque no llevábamos ningún centavo. Nos contentamos a escucharlos fuera del recinto. Pero, pues había hambre, teníamos hambre, no llevábamos ningún dinero. Lo que hicimos, algún compañero llevaba 20 pesitos, sí, que los utilizamos para comprar dulces. De aquellas dulces, algunos tenían picante. Wow. Picante. Y el pedacito que le llegara a tocar al compañero,
lo irritaba, lo brincaba, pues que no le gustaba porque era picoso. Pero así pasó. Ya de regreso pedimos también un aventón, como usted dice, Sí. de ese lugar para nuestra normal, ¿no? Y así nos dieron ese aventón, llegamos a la normal, buscamos algún alimento en la cocina. Afortunadamente había un poco de alimento y comimos y luego descansamos. Esa es una aventura que tuvimos en aquella ocasión. Otras veces éramos invitados para jugar básquetbol en un lugar cercano a la población, a Sí. la normal, ¿no? Con el propósito de que perdiéramos o ganáramos el partido, nos iban a dar de comer y efectivamente nos dieron de comer un molito que sabía sabroso de esa región, muy sabroso, ¿no? Otras veces nos escapamos para ir a un bailecillo que organizaban en esos pueblos. ¿Sí? Esas eran nuestras escapadas, ¿no? Sí, eran ejecutados por nosotros los famosos varones, digo, Villalobos. Villalobos. Sí. Oiga, ¿y se sigan frecuentando? Y después de tantos años se siguen frecuentando. Mire, mientras estuvimos ahí en el plantel estudiando la secundaria, Estados Unidos, una vez que terminaron la secundaria, algunos integrantes se separaron de la normal para estudiar alguna carrera en alguna universidad, ¿no? Entonces Sí. nos quedamos dos. Esos dos, pues nos seguimos frecuentando, pero no nos reunimos todos, ya que algunos, Se fueron. pues, se fueron, terminando su normal también, se fueron a presentar sus servicios en otra región del país, de modo que ya ni nos vimos nunca. No sabemos cuál fue su destino, su paradero. No sabemos si vivan o ya no. Entonces no nos frecuentamos ni nos reunimos. Los Villalobos me refiero. Todos. Y, Ajá. sí, así fue. Pero sí hay algunos que se reúnen, ¿no? Y me comentaba, creo que viajan para ver. Mire, los que nos reunimos son los que terminamos la normal. Ah, ok. Algunas generaciones, no todas, nos reunimos en tal lugar. Hemos acudido a Michoacán, a Guanajuato, a León, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, y aquí, desde luego, en la ciudad de Puebla. Nos hemos reunido de distintas generaciones, ¿no? Y ahí pues convivimos, compartimos y nos expresamos tal y como estuviéramos ahí en la normal, con nuestros apellidos, ¿no? Ya esto parecía como un zoológico, un apodo del nombre de un animal, ¿no? El oso, el pingüino, el sapo, etcétera, ¿no? De esa manera nos tratamos en nuestras reuniones que hacemos anualmente. Ahora ya no se lleva a cabo debido a la pandemia que desde hace algunos 2 años y meses pues nos ha flagelado, ¿no? Y no nos permite reunirnos en algún lugar. Ojalá pues más adelante podamos reunirnos nuevamente como lo hacíamos anteriormente. Esa es nuestras reuniones que hacíamos. Sí, con toda Sí, seguridad, y si no, a lo mejor usando, por ejemplo, estos medios, ¿no? Como sí, claro, sí, pero no lo hacemos, no. a lo mejor A veces nos entusiasmando a comunicamos alguien. Ajá. telefónicamente
saludando a A a los los compañeros. compañeros, a todos bueno, no a todos, algunos que todavía existen. Están Nos por allí. comunicamos, ¿cómo no? Sí, sí, Muy, con nuestros compañeros. muy bien, Eh, profesor. Y en su vida profesional, ¿cómo fue su camino, profesor? eh, Mi vida profesional empezó con un meramente con un tanto de preocupación, ¿Sí? ya que el lugar donde empecé a desempeñar mi trabajo docente, pues no sabía. Llegué al poblado para hacerlo funcionar, Ujú. pero no tenía la experiencia de cómo organizar el trabajo escolar en ese plantel. Era mi preocupación, pero a través de los días, los meses y, y el tiempo que pasó, fui acostumbrando, ambientándome en el medio donde me desenvolvía, eh, pues en el terreno docente, ¿no? Claro. Pero a través del tiempo y en los planteles que presté mis servicios, me fui ya ambientando y y fue normal mi desempeño, cosa que después, pues, propiamente me consolidé en el trabajo, me consolidé en cómo dar mis, mis clases, ¿no? Utilizando la metodología y técnicas de enseñanza que nos habían impartido en la normal. De modo que, pues, en un principio fue sorpresa, porque no es igual convivir con mis alumnos en un ambiente escolar y luego eh, llegar a otra nueva realidad, Ejercer. Ujú. ejercer exactamente. Pero todo eso Cosa de experiencia. adquiere con la experiencia, a través de los años y pasar de un lugar a otro, o sea, pasar de una escuela a otra y así sucesivamente, hasta pues llegar a desempeñar otros cargos que me asignaron. Claro. Esto fue mi experiencia, ¿no? En Puebla, Mi ¿verdad? ámbito. Esto fue en Puebla. Bueno, no precisamente todos en Puebla fue mi desempeño. Sí. También en otras escuelas donde impartí mis clases en la ciudad de Texcoco, Ah, ok. ahí, en ese lugar. Sí. Así fue. ¿Y cuáles considera que fueron sus éxitos profesionales? Ya que tomó usted experiencia, Sí, ¿cómo fue creciendo el profesor? sí, mi experiencia básicamente fue a través del, del correr del tiempo, ¿no? Sí. Eh, Tuve la experiencia de trabajar con mis compañeros en forma armónica, aunque desde luego había diferencias de ideas de cómo llevar a cabo el trabajo, el trabajo docente de una escuela. Ahí pues en Tecamachalco fue donde consolidé mi vocación docente, ¿no? Y además como experiencia tuvimos compañeros y un servidor de fundar, de fundar escuelas secundarias. Cuando inicié mi trabajo docente
en un lugar del sur del estado de Puebla. Fundamos una secundaria dependiente a la federación. Una secundaria, pues, tal vez particular, pero no. Y otra secundaria ahí en otro lugar llamado Tecamachalco, fundamos una escuela para trabajadores. Entonces, ahí adquirí mucha experiencia en ese lugar, en ese centro de trabajo. Son algunas experiencias que obtuve en ese lugar. Y claro que en todas las escuelas, porque nosotros aprendemos día a día en cualquier cosa. Aprendemos, sin ese aprendizaje que obtenemos todos los días, ¿no? Y así se forma la experiencia que tenemos. Ahí pues considero que fue mi éxito profesional, ¿no? Sí, y de hecho llegó usted a dirigir escuelas, entiendo. Donde presté mis servicios desde el primer momento en que recibí mis órdenes, fui director de una escuela unitaria. Unitaria se dice aquel maestro que atiende a uno, dos o tres grupos simultáneamente. Ok, sí. Ahí fungí como directivo. Después me asignaron como director en otras escuelas primarias, porque yo empecé a trabajar en primarias, duré 10 años en ese nivel, desde primarias, ¿no? Primaria. Y desde ese lugar hice mi cambio de descripción como directivo. En otros lugares también me desempeñé como director. Claro que también atendí grupos, porque en una escuela que sea de organización completa, siempre ha de faltar un maestro que falte. Claro que hay que... Y yo di clases en los grupos. Claro. En grupos, pues. Y luego, pues, si se trata de que dónde ejercí mi trabajo docente, en dónde puedo expresarle que en las escuelas de una zona, de la zona 13, que está ubicado en el municipio de Cholula, Puebla. Ahí me cambian, ahí fungí como director. ¿Sí? Muy bien. De ese lugar, porque para entonces ya había cursado la normal superior, traté de solicitar una plaza para ejercer mi trabajo. Sí. De acuerdo a mis horas que me habían asignado. Ya. Ahí tardé 5 años como maestro de grupo atendiendo a los diversos grados que funcionan en ese plantel educativo. 5 años tarde allá. Luego solicité mi cambio para la ciudad de Puebla. Me lo dieron, nada más que al llegar a Puebla me comentaron que por el momento no había un lugar para ubicarme en ninguna escuela de la ciudad, pero sí me adscribieron a Tecamachalco.
Tecamachalco. Tecamachalco Acá. está también allá en Puebla, porque en Tecamachalco. Hay un lugar que se llama Tecamachalco. Lo mismo Ah, lo pasa en el Estado de México. Hay un lugar sí, exacto. llamado Tecamachalco. Aquí en el Estado de Puebla también Hay otro existe un lugar. Tecamachalco. Hay otro Tecamachalco. Ahí funciona una secundaria también, Ah, de acuerdo. general, ¿no? Ahí me ubicaron. Sí. Ahí me ubicaron. Posteriormente regresé a Puebla como subdirector de una secundaria, luego como director de otra secundaria. De ahí me invitaron para trabajar como jefe de enseñanza, Ujú. Trabajé en el sur del estado de Puebla como jefe. Ya, No solo, había un grupo, un equipo. sí. De ahí solicité mi cambio para la ciudad de Puebla. Me concedieron y ahí trabajé como jefe de enseñanza visitando escuelas particulares y también escuelas secundarias federales. Y ahí, en ese lapso de tiempo, pensé retirarme del servicio. Ahí tomé la decisión de separarme como Ah, jefe de enseñanza. de acuerdo, hasta Así llegar fue. a la cúspide de la carrera. Oiga, y en lo que respecta, cuando tuvo usted ya contacto con los grupos de alumnos, ¿tiene usted alguna anécdota particular? Porque siempre los niños y los jovencitos siempre o son ocurrentes o alguna travesura hacen. ¿Alguna anécdota que tenga usted de sus grupos? Bueno, tal vez no sea una anécdota. Resulta de que en mi trabajo, en un grupo, organizaba por grupos a los muchachos, a los alumnos, nombrando desde luego sus representantes como moderador, como relator, como secretario. De modo que se acostumbraron a la forma de trabajo, con responsabilidad desde luego, fomentando la responsabilidad y el cumplimiento del trabajo que se les daba. A veces me ausentaba del salón por un llamado de la dirección, no tardaba mucho y al regresar encontraba mis grupos en silencio, todos trabajando, todos participando y eso pues me, me llenó de satisfacción. Ah, caray, voy bien, voy bien. Y esto les llamaba la atención a algunos maestros y me preguntaban, maestro, ¿y cómo le hace para tenerlos en silencio, trabajando a sus alumnos? Bueno, pues yo les fomenté el hábito de la responsabilidad, el hábito de trabajar en grupo. Todo eso dio como resultado esto que están viendo. ¿Sí? Claro, A mí me satisfizo ¿cómo no? esa actitud, sí. ¿Y qué tipo de maestro considera que fue usted? ¿Exigente, condescendiente? Bueno, un poco, bueno, algo exigente, Ujú. debido a que la exigencia forma la formación del carácter de la persona. En el sentido, los alumnos que se les pedía, se les formaba con exigencia, es un recuerdo para toda persona, ¿no? Inclusive para los alumnos, para toda persona cuando eh, en el terreno del trabajo, si le exigen en el terreno educativo, si al alumno se le exige para cumplir su trabajo, pues queda huella eso. El, el alumno recordará a su maestro con gozo, con beneplácito, porque de esa manera se formó,
se formó su carácter de cumplir con sus obligaciones. Eso también me satisface recordar que en base a esa exigencia pudo formarse al alumno responsable, trabajador y con buenos resultados, ya sea en el estudio o ya sea en el trabajo. De esa manera, pues considero que fue mi actitud en el salón de clases. Muy bien. Y con relación también a la docencia, ¿qué opina de la docencia actual? ¿Cómo se han significado las diferencias entre la generación que le tocó a usted a las generaciones actuales? ¿Cómo ve esas diferencias? Bueno, hay una diferencia en el sentido de que el docente actual utiliza los instrumentos electrónicos como la computadora, el internet. El internet es un medio de comunicación. El internet, bueno, básicamente esos dos. Y no utilizan como nosotros en tiempos lejanos utilizamos nuestro material didáctico que elaborábamos para impartir nuestra clase. Es una diferencia. Otra diferencia sería el que actualmente el maestro califica el aprovechamiento de sus alumnos y no evalúa. No evalúa. Evaluar es estudiar, considerar la problemática de aprendizaje de los muchachos y buscar otros recursos para ir mejorando. O sea que el conocimiento que adquiere debe de utilizarlo en la práctica, porque adquirir conocimientos solamente sin utilizarlos no tiene caso, sino que debe de aplicarse en la vida práctica, ¿sí? Entonces, para ello se necesita evaluar el conocimiento de los alumnos y no solamente calificar en base a una escala. Entonces, esa es una diferencia. Bueno, antes se abusaba también, como hoy en día, de la improvisación que no conlleva, no lleva a un buen aprendizaje de los muchachos, ¿no? Yo considero pues que evaluar al alumno se debe realizar con responsabilidad en vistas de obtener buenos resultados de aprendizaje en la escuela y de entregar buenos resultados a la escuela, no en una forma improvisada. ¿Sí? De acuerdo. El uso entonces de las tecnologías debiera de haber facilitado también la docencia para el profesor. ¿Usted sí, desde luego, su uso es muy valioso, ¿no? Sí. Nada más que muchas veces se usa en exceso o intensiva, porque, por ejemplo, si el maestro le encarga un trabajo, le encomienda un trabajo para que lo presente, el alumno usa hoy en día, porque ya los alumnos ya manejan bien esos instrumentos electrónicos, buscan en la computadora alguna página de internet y lo sacan, lo elaboran, pero sin ni lo leen, ni lo meditan, nada de eso. Y así entregan al profesor ese trabajo. El profesor lo único que recibir y ver que todo esté limpio, todo bien hecho, y le asignan una calificación. En cambio, pues se descuida muchas veces la lectura
la lectura hoy en día en México ha disminuido y entonces debemos equilibrar el uso de los medios electrónicos como el uso de los libros para fomentar la lectura. En la lectura creo que se analiza las ideas que contiene el texto y entonces pues el leer saca uno más beneficio que todo hacer un trabajo a través de un instrumento electrónico sin el razonamiento que debe de hacerse a ese trabajo. Entonces hay esa diferencia, ¿no? Claro, y tal vez la rapidez en la captación de información debiera de abrirle más tiempo de posible comprensión y análisis de información. Exactamente, así es, así debe Entonces, ser. tal vez el docente debiera asegurarse, ¿no? De que realmente lo que el producto de ese trabajo realmente lleve tiempo de análisis y de razonamiento. Así, exacto, ¿No? así es, así debe ser. Sí. Sí. Y también, digamos, en la actualidad, ¿qué podríamos hacer para valorar más a los docentes, profesor? Podría decir que estimulando su desempeño a través de reconocimientos de su trabajo o tal vez el aumento de su salario anualmente. Esto también es estimulante. Así también como recibir un mejoramiento profesional continuo. Actualmente se lleva a cabo eso, pero en poco tiempo, al inicio de un año escolar, se reúnen los maestros en tal lugar y reciben ese mejoramiento, pero no continuo. El continuo es llevar el fruto de su mejoramiento, de su mejora docente inmediatamente al salón con sus grupos para aplicarlos, que reciban ese conocimiento, esos nuevos conocimientos, esas estrategias que debe aplicarse el maestro a sus grupos para obtener buenos resultados. Debe valorarse porque, repito, no, no solamente felicitarlo y todo eso, no, debe recibir algún incremento económico, porque también eso es valorando su desempeño, también para recibir una mejora en su forma de enseñanza, o sea, actualizar al maestro, pero en forma continua, para que él sienta satisfacción que cumple y obtiene buenos resultados al finalizar un ciclo escolar. Es considerado como una valoración para ellos, maestro. Claro, pues son muchas horas dedicadas, ¿no? Dentro del aula y fuera del aula, y sí debiera de retribuirse tal vez mejor, ¿no? Todo ese esfuerzo de los maestros. Así considero, maestra. Sí, sí, profesor. Y bueno, ya cambiando un poquito hacia su tema familiar, bueno, entiendo que por desgracia su esposa ya no está con nosotros, pero ¿cuándo y cómo la conoce? ¿También ella fue maestra, profesora? Fue maestra de primaria. La conocí en el año de 1966 Sí. en los autobuses que empleamos para trasladarnos de esta ciudad de Puebla a nuestros centros de trabajo. Ella trabajaba en un lugar anterior al lugar donde prestaba mis servicios, ¿no? Ahí Sí. en los autobuses, ahí nos conocimos. Ahí cultivamos primeramente una amistad
y posteriormente fue el noviazgo y luego el matrimonio. Ahí en ese ámbito conocí A a su mi esposa. esposa. Sí, ¿Y cuántos años estuvieron juntos, profesor? estuvimos juntos 64 Dios, años. no, qué No, bien. no, perdone, no, es 44 años. 44. Ah, 44, qué bien. sí, Ok. sí, porque mis hijos no tienen Ah, más de esa edad. más edad. Ok. Y ¿Y cómo se conforma ahora su familia, mi profesor? familia se conforma actualmente por 3 hijos, 2 varones y una mujer. Sí, Y yo, mis nietos, son 5 nietos, mis nueras y un yerno. sí. Así se conforma mi familia actualmente. ¿Y sus hijos, algunos siguió también su vocación de Claro, docencia? sí, nos interesamos, los impulsamos para seguir estudiando. Ellos no quisieron, no aceptaron ser maestros. No sé, su, estudiaron en el Instituto Politécnico Nacional, estudió uno y obtuvo un doctorado. Ok. El otro llegó nada más a la maestría. Mi hijo trabaja en un consultorio de oftalmología. Farmacología. Oftalmo, sí, así se formaron y así los impulsaron a nuestros hijos. Sí, tienen profesión, Hicieron su sí, profesión diferente a la docencia, entonces, claro que sí, sí. No, ¿no? el doctor imparte clases en el Instituto Politécnico. Politécnico. Ah, Eso de es acuerdo. profesor, Sí, pero el otro no. de Sí, acuerdo. así. ¿Y en qué momento entonces se retiró usted? ¿A qué edad se retiró? A la edad de 68 años. Ah, muy bien. De 68 me decidí retirarme porque en aquel entonces mi esposa estaba enferma y necesitaba apoyo, necesitaba atención. Entonces ahí decidí retirarme para brindarle todo el apoyo, lo que necesitaba ella. En ese momento me decidí retirarme. Claro, profesor. Y actualmente, bueno, ¿y cómo fue para usted ese retiro? Obviamente, pues a lo mejor ni sintió el shock que muchos llegan a sentir, ¿no? De cambiar de Ah, actividad. sí, claro. Pero En un ¿cómo lo vivió? principio, Sí, ajá, en un principio sí, desde luego, extrañaba mis grupos, extrañaba pues mi trabajo, sí, pero conforme pasó el tiempo me fui acostumbrando, me fui ambientando a una nueva vida. ¿Sí? Ahora mi actividad consiste en impulsar a mis nietos para el toque de algún instrumento. Por ejemplo, una nieta empieza a tocar el piano. Otro nieto toca la guitarra. sí. Otra guitarra, la guitarra eléctrica. Mm, Y, y el pequeño toca la batería. Quiero conformar un grupo musical. A mí me gusta ah, ok, la música, la sí, música clásica, la música semiclásica, la música instrumental. Me, me fascina. Por eso pretendo que esos muchachos, que esos nietos aprendan a tocar el instrumento y formen un grupo musical. Esa es mi aspiración, mi desempeño en estos días, en este tiempo de haberme retirado de de la retiro. docencia. Sí, ¿Y usted toca algún instrumento, profesor? ¿Usted no me toca, no me toca, pero eso me gusta, ya que en mi tierra natal abundan músicos y de primera calidad. Algunos ya fallecieron, pero han, aquellos que dirigieron alguna banda, algún, fueron premiados
con, pues, con un trofeo a nivel nacional. Entonces por eso me gusta. Quisiera haber aprendido a tocar un instrumento, pero pues no, tal vez no hubo voluntad para hacer eso, pero sí, me gusta. ¿Y cómo coordina a sus nietos para que logren hacer ese conjunto? Bueno, ellos son instruidos por Sí. un maestro de música. Todavía no se conforma. Cuando lleguen a un, un aprendizaje mayor en el manejo de sus instrumentos, se forma ese grupo. Por el momento están aprendiendo cada quien un instrumento y nada más. No, muy bien. ¿Y qué otras actividades realiza, profesor? Porque lo veo a usted muy en forma. Bueno, voy a mi tierra, Sí, cuido unas plantas que sembré en ese lugar. sí. Por la escasez de lluvias, tengo que ir a Ajá. regarlas para que no se sequen. Y a veces voy al campo para hacer ejercicios, Sí, o tal vez para mirar cómo trabajan los trabajadores del campo. ajá. Entonces voy al campo. A mí me gusta caminar a pesar de que sufrí una enfermedad que considero que voy de salida, que voy mejorando. Entonces Sí, me siento realmente en ese momento bien en la cuestión de salud. sí. Y sigo bajo tratamiento médico, pero ya me he mejorado. Es gracias a que me he tomado unos análisis en el laboratorio y salí pues negativamente, ¿no? Casi no existe ese mal en mi cuerpo. Entonces, eso me da ánimos de realizar alguna actividad. Aquí en el hogar también, a ver, leo de algunos libros que no leí cuando estuve trabajando. Y Sí, ahora hay tiempo, considero que es importante tomar el libro y leerlos. Tengo muchos libros que no los he leído ajá. y debo de empezar a leerlos. Entonces, esa es mi actividad esencial después de mi retiro. De acuerdo. Y tiene usted su visión bien, ¿verdad? Porque lo veo que no está usted con lentes ni nada. Me fallan, desde luego, me fallan Un un poquillo, poco la vista. Es natural ya, claro. debido a la edad, todo órgano se va debilitando, ¿no? Pero muy importante la vista, el oído que necesito tener en buenas condiciones, ¿no? Pero es natural que todo se acaba, ¿no? Todo De se debilita, ¿no? Sí, el desgaste natural. Sí, Y así es. profesor, no sé si tenga usted alguna recomendación para precisamente las generaciones de niños, de jóvenes, de adultos de mediana edad, para que aprovechen mejor su vida y logremos llegar también tan fuertes y vigorosos y lúcidos como usted a esa edad adulta. Yo recomendaría a los niños, a los jóvenes, a las personas de mediana edad que cuiden su salud, que se desempeñen y estudien con responsabilidad para obtener una buena vida, más que nada para pues defenderse de los acosos que nos da la vida. Para los jóvenes, por lo consiguiente, también si estudian, deben de incrementar más ese deseo de estudiar, ¿no? Para los de mediana edad también, cuidar su salud, no se desvíen en su camino. A veces hay distractores que invitan a desviarse, ya sea por el uso de estupefacientes como drogas y todas esas cosas, que acaban con su vida, no solamente que acaban la estabilidad familiar, todo se echa a perder gracias a que desviaron su camino, no corrigieron a tiempo, no
escucharon los consejos de sus padres. Esa es la recomendación que daría a esas personas. Y para las personas mayores, como yo, ya estoy viejito, sería de que el cúmulo de conocimientos, de experiencias que han obtenido en toda su vida, lo empleen, lo viertan para las nuevas generaciones, y aconsejándoles lo que deben hacer, ¿no?, en base a las experiencias y sabiduría que ellos han acumulado. Y de esa manera, pues, mejorar su vida y su salud, que es muy importante cuidar nuestra salud. Sin salud no se hace nada. Claro. Sin salud. Con la salud puede uno desarrollar cualquier actividad que a uno le guste. Mientras, no. Así no. Sí, de acuerdo. Profesor, también por aquí tenía registrado que usted, dentro de las actividades que hace actualmente, también ayuda a los chicos que quieren ingresar a escuelas secundarias. ¿Hace usted algún tipo de regularización también, creo? Sí, cuando algún hijo de vecino que desea ingresar a secundarias me pide el apoyo para preparar a sus hijos con la finalidad de que vaya un poco preparado y salga bien en su examen de admisión. Se acercan a mí y yo con todo gusto les presto esa atención de hacerles un repaso de las dudas que ellos tengan, a fin de que incrementen mayor conocimiento y salgan triunfantes en el examen que presentan en algún plantel. De acuerdo. Y entonces usted, bueno, no sé, ¿desea dejarnos algún dato, no sé, algún correo, si alguien deseara allí cerca de usted el que usted les pueda ayudar a hacer esa regularización? Sí, desde luego, profesionales para que cuando se necesite me puedan pedir el apoyo, sí, es claro. Sí, no se preocupe. Sí, si quiere, entonces usted me lo proporciona y yo lo pongo aquí también como referencia, profesor. Y entonces, finalmente, para hacer el cierre, no sé si guste usted darnos alguna última palabra para cerrar la charla. Desde luego, yo le agradezco profundamente el haberme invitado para esta charla que tuvimos. Les agradezco profundamente, sinceramente, muy agradecidos por la invitación que me hicieron. Eso es lo que debo expresarle finalmente. Muchísimas gracias, profesor Rubén Galicia. Le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros y a darnos su charla, platicarnos de su experiencia como docente, su experiencia de vida, y por lo cual, pues bueno, realmente nosotros somos los agradecidos. Entonces, bueno, pues me despido aquí del canal de Adultos Mayores Geniales. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta charla con el profesor. Y pues María Teresa Rivera, a sus órdenes, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente contenido. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego.